Bendiciones, buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos una vez más a la transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Qué alegre poder estar una vez más juntos a través de esta transmisión, a través de este medio. Alabado sea Dios que nos da la grande oportunidad. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, estimados amigos. Les enviamos un saludo, un abrazo a la distancia, muchas bendiciones, esperando que la mano de Dios, que es una mano poderosa, una mano misericordiosa y clemente, esté siempre sobre nosotros, sobre nuestras vidas, pues más que nunca lo necesitamos en gran manera. Muchas gracias por estar mirando esta transmisión. Muchas gracias por estar conectado. Dios les siga fortaleciendo y bendiciendo. Bienvenidos. Muchas gracias por sus reportes. Amamos sus reportes. Dios los bendiga. Vamos a invitarles a un momento de oración antes de iniciar la meditación de la palabra de Dios. Oremos a Él. Padre celestial que estás en los cielos, venimos, Señor, delante de tu divina presencia en el nombre de Jesús para agradecerte, Señor, todas tus bondades, todas tus misericordias, para agradecer, Señor, todo lo bueno que has sido para con nosotros. Nosotros, Padre, no tenemos palabras como agradecerte. No. Nuestras palabras son pocas, son insignificantes para expresarte, Señor, las grandes bondades, tus grandes misericordias. Bendito seas, Señor, alabado seas, Padre. Ahora, Dios, entregamos en tu mano este tiempo, este momento especial de meditación en tu palabra. Ayúdanos a reflexionar en ella, Señor. Enséñanos, Padre, a reflexionar en tu palabra. Socórrenos, Señor. Auxílianos, Padre. Tú eres todo, Señor. Todo en todo, Padre Santo. Pedimos por cada uno de los hermanos, cada uno de los amigos. Señor, tú conoces las necesidades de cada uno. Tú sabes, Señor, las cosas que cada uno está pasando. Todos tenemos momentos difíciles, momentos de premura, momentos de angustia, mas estamos seguros que tú no nos desamparas, no nos dejas. Muchas gracias te damos, Señor. Ahora, Padre, hazte cargo, Señor, de esta palabra, pues todos necesitamos aprender de ti. Oh Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Vamos a iniciar entonces con el mensaje de la palabra del Señor. Todos nosotros como personas, como seres humanos que estamos en este planeta Tierra, dependemos completamente de Dios. Pero lastimosamente no todos los seres humanos dependen de Dios. No todas las personas dependen de Dios, sino que muchos ponen su dependencia en otras cosas. Y cuando les falla, entonces buscan de mil maneras cómo agarrarse de las cosas materiales para poder salir adelante. Pero la palabra del Señor nos ha enseñado que tenemos a un Dios vivo y verdadero, a un Dios todopoderoso, a un Dios que está atento a nosotros, atento a nuestras necesidades. La necesidad más grande que el ser humano tiene, posee, la más grande de todas las que podemos pensar diferentes necesidades, es la necesidad espiritual. Esa es la más grande de las necesidades, la necesidad espiritual. La necesidad espiritual no se puede resolver de una manera material, sino que es como se escucha, de una manera espiritual. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Isaías,
en el capítulo 32 de Isaías y el versículo 2. Veamos lo que nos dice la palabra en este tema, el tema que tenemos, verdadero refugio. El humano necesita un verdadero refugio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Nos damos cuenta a través de la palabra acerca de que el ser humano necesita ese refugio. ¿Ese refugio de qué? De las diferentes necesidades. Mire, el refugio, aquí nos habla en este versículo, es contra el turbión, contra los arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Entonces el turbión son los golpes en la naturaleza, pues es la lluvia, los vientos, el huracán, como nosotros estamos acostumbrados a decir. El huracán nos viene de golpe y entonces necesitamos y corremos a un refugio donde no nos pueda azotar, donde nuestra vida no peligre, donde no podamos ser arrastrados, mire, por el viento, por el agua, y en fin, se necesita ese refugio, nos dice la palabra del Señor. Entonces, y nos dice que será un varón, y ese varón, mire, será también como un peñasco en tierra calurosa, como una sombra, una frescura, un refugio fresco en tiempo caluroso. Muy bien, el ser humano entonces necesita este refugio espiritual. ¿Por qué? Porque el ser humano es pecador. La palabra del Señor nos enseña que es pecador, y el pecado Dios lo compara en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es comparado con el pecado, es comparado con la lepra. En el Antiguo Testamento habían enfermedades, o en la antigüedad, la enfermedad de la lepra, que es enfermedad de la piel, llagas incurables. Así compara Dios la lepra como una figura del pecado que corrompe y que es incurable, y el pecado está ligado al corazón del ser humano. Está tan ligado, y la lepra es una enfermedad, era una enfermedad antiguamente incurable. Y los que se enfermaban de esto eran sacados de la ciudad, expulsados de la ciudad y apartados de todos, para que esta enfermedad no contagie a los demás. Y los leprosos vivían solos, apartados. Podemos entender que su destino era la tristeza, la soledad, no podían compartir con los demás, porque la enfermedad de la lepra era incurable y extremadamente contagiosa. Entonces, esta es una figura que nos dice la Biblia que así es el pecado. El pecado es una enfermedad espiritual incurable. No tiene remedio. Miren, la palabra nos enseña entonces que esto es una enfermedad humana incurable. El ser humano entonces necesita, así como la lepra física es una enfermedad incurable, el pecado también es una enfermedad incurable. Entonces el ser humano necesita una ayuda, un refugio, a dónde ir para que sus pecados sean curados, que sus pecados sean sanados, que sus pecados sean completamente
limpios de sus pecados. Los leprosos físicos en aquella ocasión deseaban ser limpios, deseaban ser sanos, deseaban estar junto con las demás personas, pero estaban apartados de su familia, apartados de todos y sobre todo, mire, ya no podían trabajar, ya no podían estudiar, no podían hacer nada porque estaban desechados. Y la palabra del Señor nos enseña a nosotros que así hizo Dios con el pecado. La palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, desechados de la presencia del Señor. La lepra del pecado, mire, nos hace que seamos expulsados de la presencia de Dios. La lepra del pecado nos apartan completamente de Dios y podemos decir que a eso se le llama como una muerte espiritual. Muerte, mire, muerto en pecados y delitos, en las tinieblas, mire, del pecado, de la maldad, apartado de Dios. El ser humano entonces necesita un refugio, necesita un socorro, necesita auxilio para que no esté separado de Dios, que no esté apartado de Dios, sino que esté junto al Señor y que sea sano del pecado. ¿Puede el ser humano ser sano? ¿Hay esperanza? Hay esperanza. Hay sanidad en Dios, sanidad de perdón de pecados, sanidad del pecado. ¿Cómo puede hacerse esto? El ser humano por su propia cuenta no puede vencer el pecado, no puede vencer esa lepra del pecado, porque el pecado es una opresión demoníaca, son poderes satánicos que operan en la vida de las personas y que los inducen a hacer lo malo delante de Dios, los inducen a estar en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, y el ser humano es incapaz de frenar sus instintos pecaminosos, hacerle frente por su propia cuenta, así como nosotros no podemos hacerle frente a un turbión, a un huracán repentino. Nadie, todos corremos a un refugio buscando cómo salvar nuestras vidas. Así es el pecado, son poderes demoníacos, poderes satánicos que el ser humano le entregó al enemigo de Dios, le entregó su vida, le entregó todo. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, podemos ver entonces que ese poder del pecado entró a la raza humana como un poder invencible, pero no para nada es invencible, porque Dios siendo tan bueno, tan misericordioso y bondadoso, trajo un remedio, trajo una medicina, y esa medicina se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es el refugio para los poderes satánicos del pecado que operan en el ser humano y que lo arrastran a hacer lo malo. Como el apóstol Pablo expresó cuando él iniciaba su vida cristiana: lo malo que no quiero hacer, eso hago, y lo bueno que yo quiero hacer, no lo puedo hacer. El apóstol Pablo decía: miserable de mí. Pero él no se quedó ahí, él creció niveles espirituales y pudo vencer el pecado con Cristo Jesús. Por eso pudo expresar las palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nos damos cuenta entonces acerca que el ser humano no puede vencer sus instintos pecaminosos, pero hay alguien que le ayuda a vencer. Primera Timoteo capítulo 2 y versículo 5 nos dice que hay alguien que le ayuda a vencer, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
Hay un solo Dios. En Isaías 32:2 nos dice acerca de un varón que es refugio para los que sufren acerca de esos huracanes, de esos turbiones del pecado y la maldad. Mire, el Señor dice, hay un varón que es un refugio. Y en Timoteo dice que este varón es un mediador, es uno que está entre Dios y el ser humano. Él es el refugio, y no hay otra persona, no hay otra cosa, no hay otro nombre, sino que dice, porque hay un solo mediador, un solo. Mire, nos dice la palabra, Dios, uno solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios, entonces nos damos cuenta a través de la palabra que Dios condena el pecado, porque Dios es santo, perfecto, puro, y Él nos ama, pero la lepra de nuestro pecado no nos permite estar junto a Él, porque así como el pecado, mire, corrompe el cuerpo, así también el pecado corrompe la vida del ser humano en todo ahí sí que los ángulos de su vida, corrompe su vida. Y esa corrupción no puede estar cerca de Dios. Pero Dios envió un refugio poderoso, mire, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios lo envió para que Él interceda por nosotros delante del Padre. Dios lo envió para cancelar con su vida en la cruz del Calvario, mire, nuestros pecados, nuestras maldades, y sanarnos completamente de la lepra del pecado. Entonces, y luego el Señor nos da su presencia, nos da las armaduras espirituales para poder vencer la maldad del pecado. Efesios capítulo 6 y versículo 11 nos enseña esta palabra, que el ser humano se debe vestir del poder de Dios, de la presencia de Dios para vencer el pecado, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra el pecado, contra sus poderes satánicos, mire, contra esa fuerza de la maldad, de las tinieblas, de pecado que inducen, empujan, arrastran al ser humano para que haga lo malo delante de Dios. Pero el Señor nos dice a nosotros, muy bien, vístanse, vestidos de toda la armadura de Dios. Dios envió a Jesucristo para salvarnos, para limpiarnos. Cuando le aceptamos como Señor y Salvador, entonces nuestra vida pasa a ser de su pertenencia. Y luego nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra todas las acechanzas del maligno, contra esas acechanzas del diablo, para que puedan estar vestidos de las vestiduras espirituales que da la fuerza, la fortaleza. Y luego si seguimos leyendo todos estos versículos de Efesios 6, 11 en adelante, nos sigue enseñando la palabra del poder y la autoridad y la unción del Espíritu Santo que el Señor da a sus hijos para que puedan tener fortaleza y fuerza y hacerle frente en el nombre de Jesús a esos poderes del maligno que empujan al ser humano a hacer lo malo, a vivir una vida corrupta delante de Dios, entregado al pecado, entregado a la maldad, entregado a sus instintos pecaminosos. Pero el Señor envió un refugio. ¿Qué es lo que el pecado hace al ser humano? El pecado domina al ser humano. Y el pecado que domina al ser humano, mire, el ser humano de verdad que sufre apartado de Dios,
porque fuera de Dios no hay paz, fuera de Dios no hay gozo, fuera de Dios el ser humano se mantiene vacío de su corazón, se mantiene triste, vacío, y muchas veces esa tristeza, ese vacío, busca cómo llenarlo, busca la manera cómo alegrarse, cómo estar contento, aunque sea un momento. Y luego ahí dicen muchos, yo debo salir a pasear, yo debo salir a divertirme, yo debo ver qué hago para que yo esté alegre, para que se me olvide esto, que se me olvide el otro, que se me olvide los malos pensamientos o que se me olvide tal cosa. Esos son los paliativos que el ser humano busca, mire, para vencer el poder del pecado. Pero de ninguna manera se puede vencer. Y nos enseña aquí la palabra del Señor. Hay un canto antiguo infantil. Ese canto antiguo habla, ese canto de los niños que dice, cuidadito, ojitos lo que veis, cuidadito manitas lo que tocáis, piecitos a dónde vas, a dónde caminar, cuidado corazón, ¿qué piensas tú? Y ese canto antiguo de verdad que es muy importante, porque en estos versículos de la palabra del Señor nos menciona acerca de estos sentidos del ser humano, que son sentidos físicos, pero son sentidos espirituales también. Nos enseña entonces que cuando nosotros no podemos vencer, el ser humano no puede vencer el pecado, es arrastrado completamente al camino equivocado, a sentimientos vacíos, sentimientos tristes, sentimientos de culpa. Podemos pensar sentimientos de remordimiento, podemos pensar de huracanes de remordimiento, huracanes podemos comprender acerca de malos pensamientos o de sentimientos de culpa. Y vea, y muchas veces la gente está así, el ser humano está así, y piensa que así se va a quedar y que ya no tiene remedio. Y en lugar de buscar al Dios vivo y verdadero que le va a sacar en grande victoria de todos estos problemas espirituales, en lugar de eso, mire, se queda con esos pensamientos y sentimientos y luego no sabe que Dios le ama, no sabe que Dios le quiere perdonar, le quiere limpiar y Dios quiere llenarle de su presencia, llenarle de gozo, llenarle de paz y sobre todo Dios le quiere perdonar, Dios le quiere cambiar. Pero el ser humano en su impotencia de cambiar por sí mismo piensa que Dios ya no le ama y que Dios ya no le va a perdonar. Y Dios le está esperando con los brazos abiertos porque Dios perdona el pecado. Dios anhela perdonar el pecado, pero cambiar a las personas. Podemos ver entonces que el pecado afecta los sentidos, nuestros sentidos físicos, que se convierten en espirituales. Mire que también tiene es espiritual. Entonces viene el pecado y domina. El pecado que es como la lepra, que es incurable para nosotros los seres humanos en nuestras propias fuerzas, pero la medicina, la cura, es Cristo Jesús, su sacrificio realizado en la cruz, su sacrificio, su sangre derramada, pagó la deuda de nuestros pecados y nuestras maldades. Los ojos, mire, del pecador no arrepentido, del pecador que da rienda suelta a su pecado. Sus ojos, mire, cuando mira las cosas que no debe ver. Mira el pecado. Le vienen deseos en su corazón, deseos de la mujer ajena,
Y la mujer igual puede también desear al varón ajeno, deseos del varón o la mujer ajena. Mire, se peca con los ojos. Y los ojos, mire, dice la palabra del Señor, son lámparas de nuestro cuerpo. Según como sean nuestros ojos, así es también nuestro cuerpo. Si nuestros ojos, dice la Biblia, está iluminado, entonces todo nuestro cuerpo está iluminado, está encendido por la presencia de Dios. Pero si no estamos en Dios, nuestros ojos están en tinieblas. Nos dice la palabra, no nos ilumina, sino sus ojos son tinieblas. Entonces, ¿cuántas más no serán todas las tinieblas que está dentro de un ser humano a consecuencia de su pecado? Entonces, de los ojos entra el pecado, los malos deseos, y traen los malos pensamientos por lo que mira. Mire, desea lo que no le corresponde. Y a veces entra en obsesión deseando lo que no es suyo, lo que no le corresponde. Y ahí podemos comprender de dónde se desprende toda clase de pecado y de maldades. También el corazón, del corazón, dice la palabra, salen los pensamientos. Y los pensamientos buenos o malos. Pero los que están aún en ese poder de la lepra del pecado y no han corrido al refugio que es Cristo, no han corrido bajo ese peñasco que le da, que es la sombra, que es su poder, su presencia, entonces están bajo el poder del pecado. Entonces del corazón vienen los malos deseos, los malos pensamientos, dice la palabra del Señor. Del corazón viene, mire, pensamientos adversos, odios. Del corazón salen los rencores, del corazón viene la falta de perdón, del corazón vienen los malos deseos. Entonces podemos darnos cuenta la lepra del pecado, cómo afecta al ser humano. Nos damos cuenta entonces que del corazón vienen deseos pecaminosos, deseando cosas que no le pertenecen, que no son suyas, que no le corresponden. Nos sigue enseñando la palabra del Señor. Mire, que el Señor compara nuestros sentidos físicos al sentido espiritual, las manos. Nuestras manos, con estas manos hacemos las obras, sean buenas o sean malas. Entonces la labor de nuestras manos, mire, son las obras que nosotros hacemos. Si hacemos, mire, buenas obras, es porque entonces Dios nos está iluminando, está en nuestros pensamientos, está en nuestro corazón. Con estas manos, mire, podemos golpear, con estas manos podemos herir, con estas manos podemos matar. Miremos cómo está la raza humana. ¿Para qué usa sus manos? ¿Para qué usa sus ojos? ¿Para qué usa su corazón? Nos damos cuenta que una parte lo usan para lo que es correcto, pero luego el que no está en el Señor, nos damos cuenta acerca de sus obras. La palabra del Señor nos habla, también nos sigue enseñando en lo espiritual acerca de los pies. En el libro de Proverbios nos dice la palabra que los pies presurosos que conducen y que van, mire, al camino equivocado y que su fin es muerte. Su fin es camino de muerte. Le parece bien el camino y sus pies van presurosos, pero no sabe que va en camino de tinieblas, no sabe que es un camino de pecado y su fin es fin de muerte. Entonces los pies también nos habla de estos sentidos, mire, que son, ¿a dónde estamos caminando? ¿En dónde nosotros estamos caminando los caminos de Dios? ¿Nosotros nos conducimos por los caminos de Dios? ¿O nos estamos conduciendo
por el camino del mal. Gracias al hermano aquí que me está ayudando aquí, Proverbios 6:35 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos para correr al mal. Así son así usa el malvado, el pecador. Mire, todos aquellos que se dejan vencer por el enemigo, por los poderes demoníacos, se deja vencer para hacer lo malo. Nos damos cuenta a través de la palabra del Señor entonces acerca de los pies, acerca de los ojos. Los ojos, miren, miran, como digo, lo que no deben ver, y nos damos cuenta que la palabra del Señor nos enseña que el ser humano entonces está vulnerable, el ser humano está perdido, sin Dios, sin fe, sin esperanza, y le urge completamente un refugio. Toda la raza humana le urge un refugio, y ese refugio se llama Jesucristo, para que pueda vencer en el nombre de Jesús, para que sea perdonado y sea limpiado de la lepra del pecado, sea limpiado de toda la maldad que corrompe su vida. Mire, y está separado de Dios, apartado de Dios, así como en la antigüedad apartaban a un leproso y vivía en la soledad, vivía en el abandono, pasaba dolor y tristeza. Así el pecador que está fuera de Dios vive triste, solo, busca dónde poner su esperanza, busca religión, busca placeres, busca diferentes formas como poder llenar esos vacíos y esa tristeza y ese dolor a consecuencia de su separación de Dios por causa de la lepra del pecado. Sigamos viendo lo que nos dice Isaías capítulo 32 y nos sigue hablando acerca de lo que un gran refugio, nuestro amado Señor Jesucristo. Capítulo 32 de Isaías, versículo 3 a versículo 5. Veamos qué son. Mire, las características de un cristiano, de un pecador sano de la lepra del pecado. Mire, dice así el versículo capítulo 32 y versículo 3. No se ofuscará entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes, y oirán atentos. Muy bien, veamos esto. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Vemos entonces que aquí nos habla acerca de la vista y de los oídos en el versículo 3. Entonces, esos ojos, mire, no se ofuscarán, nos dice aquí la palabra, sino que verán. Mire, porque este varón es su refugio, nos dice en el primer versículo del capítulo 32. Mire, es su refugio Jesucristo. Entonces será transformado, será cambiado, será liberado. Sus ojos ya no verán igual como cuando estaba sin Dios, como cuando estaba con la lepra del pecado, como cuando no podía dominar. Ahora el enemigo sigue arrastrando y sigue empujando a los creyentes para que sigan pecando con sus ojos, con sus oídos, con sus labios, con sus manos y con sus pies. Pero tiene un gran poder, tiene un gran refugio, tienen a dónde huir y a dónde escapar. Y es, mire, refugiarse bajo la sombra del Altísimo para vencer el poder del pecado y de la maldad. Muy bien, esos ojos van a ser entonces aclarados.
Ya no van a ver como se miren las tinieblas con malicia. Ya no van a ver con malicia. Ya no van a ver tratando de arrebatar a su prójimo. Mire, lo que no le corresponde. Ya no van a ver de esa manera. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen, oirán atentos. Qué importante es que ahora van a oír atentos. ¿A quién van a oír atentos? A la voz de Dios. Sus oídos espirituales han sido abiertos. Ya no como los oídos que cuando estaba en las tinieblas y en la lepra del pecado, que sus oídos estaban cerrados para lo bueno y abiertos para lo malo. Mire, ahora estarán atentos, mire, los oídos a la voz de Dios. Porque la voz de Dios, Dios deja oír su voz, Dios habla a través de su Santo Espíritu. Dios ha enviado a su Santo Espíritu y el ministerio del Espíritu Santo es hablar al pecador. El pecador sabe que está mal. El malo y el pecador, cuando hace cosas feas, sabe que está mal, pero no reacciona, porque es como que sus oídos espirituales están cerrados. No reacciona en bien para sí mismo, no reacciona arrepintiéndose y teniendo el anhelo de apartarse, sino que entra más bien en amargura y busca mecanismos de defensa. Y sus mecanismos de defensa es empeorar su carácter. Es que nosotros podemos ver el mundo, cómo es la condición del mundo hoy, cómo es el carácter de los hombres de estos últimos tiempos, como dice la palabra del Señor en el libro de Timoteo. Su mecanismo de defensa es ponerse amargado, abusivo, en contra de su prójimo y busca las maneras como sentirse bien, pero allá en lo muy profundo de su corazón sabe que está mal, pero sus oídos espirituales están sordos. Pero cuando vengan a este refugio, a este varón Jesucristo, como lo dicen en los primeros versículos, entonces sus oídos estarán atentos a oír la voz de Dios. Su corazón estará obediente al Señor. Y el Señor comienza a hablarle aún más. El Señor va acrecentando más la comunión con aquellos que le escuchan, con aquellos que le obedecen. Mire, cuando Dios nos habla y nosotros le obedecemos, el Señor nos va a seguir hablando y nosotros le vamos a seguir obedeciendo. Pero a veces Dios habla y nosotros no obedecemos, entonces el Señor ya no nos puede seguir hablando porque nosotros no entablamos esa comunión con Él. Pero esta palabra dice que cuando nosotros acudamos al refugio, Jesús, entonces sucederán que vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados y vamos a estar atentos a la voz de Dios y vamos a gozarnos y alegrarnos en obedecer, entrar en obediencia al Señor. Nos vamos a gozar y alegrar en obedecerle. Versículo 4. Y el corazón de los necios, mire, entenderá para saber. Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Cuando la palabra del Señor nos enseña que el corazón de los necios, la palabra del Señor dice necio, se refiere a una persona incrédula, que no cree en Dios. Se refiere a alguien, dice en el libro de los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, el de corazón, mire, y el corazón de los necios, cuando van a obedecer a Dios, cuando van a acudir al refugio que es Cristo Jesús, y van a anhelar estar en su presencia, mire, entonces ese corazón va a ser un corazón entendido, entenderá, va a comprender bien. Ese entendimiento no va a ser un entendimiento natural, humano, sino que un entendimiento sobrenatural.
Es un milagro de Dios, mire, porque Dios nos dará el entendimiento, da el entendimiento a aquel que corre a refugiarse bajo el sacrificio de la sangre de Jesús para pedir perdón por sus pecados, para, mire, ser limpio y salvo. Entonces tendrá un corazón entendido, nos dice el versículo 4 que estamos aquí analizando. Ese corazón entendido, amados hermanos, entonces estará dispuesto, su corazón estará tan dispuesto a oír la voz de Dios y a obedecerle. Así nos enseña su palabra. Vemos entonces el cambio, esa transformación. Mire, que el Señor opera al corazón de aquellos que corren a sus pies. Nos sigue la lengua entonces del tartamudo, aquel que no podía hablar bien y no podía hablar claro, aquel que le costaba hablar. Mire, es un grande milagro de Dios, ahí sí que bajo la gracia, bajo el sacrificio de Jesús, que todas estas liberaciones vienen. El que no podía hablar posiblemente porque no tenía nada que hablar, quizás hablaba cosas que no eran convenientes o no podía hablar bien. Mire qué sanidad doble. Dios le puede sanar su lengua, le puede liberar su lengua para hablar, y cuando va a hablar maravillas, va a hablar de Dios, va a predicar el Santo Evangelio, va a compartir su testimonio de lo que Dios hizo en su vida cuando aceptó a Jesús. Va a compartir los milagros de Dios. Mire, y su lengua va a alabar a Dios, va a adorar a Dios. Su lengua ya no será usada para lo malo, ya no será usada, como dice en el libro de Santiago, que la lengua es un miembro tan pequeño, pero difícil de dominarlo. Ya no sucederá eso, porque será un milagro sobrenatural en que esta lengua será para servir a Dios, para adorar a Dios, será para animar a su prójimo, para llevar palabra de ánimo, palabra de consuelo a su prójimo, y no palabras que lo pongan aún peor de como está, si es que estaba en tristeza, si es que estaba en aflicción, si es que está pasando una situación difícil. Hay lenguas que se mueven para desanimar aún más, para aplastar, mientras que Dios dice que todo será cambiado para aquellos, mire, que son transformados, cambiados, limpios y salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces su lengua, nuestra lengua será usada para alabanza de la gloria de Dios, para bendecir a nuestro prójimo. Entonces hablará rápido y claramente, dice la palabra, mire, en el versículo 4. Vamos rápidamente al versículo 5. El versículo 5 continúa enseñando acerca de esa transformación. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Muy bien, el ruin, podemos decir que es una persona o alguien que no le salen bien las cosas, que es como que tuviera una maldición. Mire, el ruin nunca más será llamado generoso. Como quien dice, el ruin no piensa normalmente. Y como no piensa normalmente, es como que está algo afectado de su mente, no piensa lo que hace. Podemos pensar, pongamos un ejemplo de un ruin, como aquellos, como dice la palabra del Señor en Isaías. ¿Sabe cómo dice ahí? Mire, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es provechoso? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y no es provechoso? Podemos poner el ejemplo de la palabra que hace es un ruin. Un ruin es normal, pero sus pensamientos no son sabios y por lo tanto arruina su vida. Toma decisiones que son para su propia ruina. Toma decisiones que, mire, a muchos los lleva
más rápidamente los lleva al cementerio o los lleva a la cárcel. ¿Por qué? Porque tienen una vida ruin, porque no están en Dios. Y entonces podemos darnos cuenta que por sus malas decisiones arruinan su vida. El ruin nunca más será llamado generoso. Cuando dice generoso, pues yo me puse a analizar esta palabra, porque el ruin ya no será llamado generoso, porque ya no dejará su dinero en una cantina donde quizás cuando ya está bien ebrio, ya no siente, saca su dinero y deja y saca otro billete y deja quizá en su casa sus niños no tienen comida o posiblemente están careciendo de zapatitos, están careciendo de algo en su casa y mire, por ser ruin, dice que con que fuera un generoso, pero es por falta de sabiduría. Entonces el ruin nunca más será llamado generoso, porque tendrá la sabiduría de Dios, tendrá la inteligencia de Dios y sabrá llevar su vida con la guianza, con el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Mire, y el tramposo, mire, ¿cómo es llamado el tramposo? A ver, ni el tramposo será llamado espléndido. Cuando las personas están sin Dios y en las tinieblas del pecado, la lepra del pecado, dice la Biblia, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Mire, al tramposo le llaman bueno, le llaman espléndido, dice, mire, como quien dice, a la que pilas fuiste. Muy bien, entregaste un billete de 100 en la tienda y compraste tantas cosas que gastaste, por decir algo, 50 quetzales y te van dando como 90 vueltos. ¡A la qué pilas! Y se dio cuenta, hubiera devuelto ese vuelto, perdón la redundancia, hubiera regresado ese vuelto, pero no, porque como es tramposo, hace trampas. Entonces, llamado espléndido, dice, para los que están en el pecado, para los que no miran con la luz de Dios, sino que miran con ojos de tinieblas, con ojos de oscuridad. ¿Qué pilas fuiste que engañaste a tal y fulano, o engañaste vendiendo una cosa, por decir algo, vendiendo un producto que era de menos precio y quiso engañar a alguien, a un incauto, y le dice, este es bueno, este es esto, este es lo otro, y lo vendió quizá al triple del precio que era? Mire, entonces cuando venga la sanidad de Dios, cuando corran al refugio del Señor, todo será cambiado y transformado. Entonces ya no será más llamado espléndido el que hace mentira, el que hace trampa, el que hace engaño, el que procura cómo engañar a los demás, cómo engañar a su prójimo. Ya no será llamado chispudo, listo, sino que más bien dirá, qué pena, qué preocupación. Eso es fraude, eso no se hace, eso es corrupción. El Hijo de Dios teme a Dios y como teme a Dios, ya no fácilmente va a hacer trampa. Nosotros ya hace varios años escuchamos el testimonio de un hermano misionero. Un hermano misionero fue a comprar a un supermercado y cuando estaba haciendo sus compras, vio una cajita de palillos dental que estaba abierta la caja y los palillos ahí sí que a la orden. Entonces él agarra un palillo y se lo lleva, ¿verdad? Y sigue haciendo sus compras. Pero cuando sale a la caja donde tiene que cancelar sus productos, el Espíritu Santo le habló a su corazón y le dijo, paga ese palillo. Y el hermano se sorprendió a gran manera que él, según él delante de Dios, un palillo, eso no cuenta, eso no es nada, es un simple palillo dental. Se sorprendió y regresó a traer la cajita y lo canceló. Miremos cómo son los ojos, cómo son las manos.
los oídos, los pies, mire, de los que ya no están en la lepra del pecado, de los que ya no están en tinieblas, de los que vinieron a este refugio que es Cristo, que les sanó de la lepra del pecado, de la corrupción del pecado, y ahora ya pueden ver a la luz de la presencia de Dios. Ahora hay una comunión con Dios que le hace sentir que lo que está haciendo es bueno o es malo. Cuando estamos en Dios, cuando estamos en el poder de Dios, entonces el corazón está dispuesto a obedecer a la voz de Dios que nos habla a través del Espíritu Santo. Y mire, concluimos con este versículo, esta meditación de hoy. El rico nunca más será llamado generoso, y el tramposo no será llamado espléndido. Mire, ¿por qué? Porque la luz del poder de Dios, del resplandor del Señor, nos hace llevar una vida diferente, una vida distinta. Para concluir, vamos a leer rápidamente todo este pasaje juntos. Mire, capítulo 32, del versículo 1 a versículo 5. Vamos a leerlo todo en conjunto, en lo que nos dice la palabra, para concluir como un resumen de esta palabra, amados hermanos y amigos, que es una grande bendición para todos nosotros, para todo el mundo, estar en el Señor. He aquí, dice aquí en el capítulo 32 de Isaías, he aquí que para justicia reirá un rey, y príncipes presidirán en el juicio. Está hablando de Dios. He aquí que para justicia reinará un rey. Hablando de Dios. Y príncipes, mire, presidirán en el juicio. Está hablando del Dios vivo y verdadero, del Dios todopoderoso, mire, y los que le pertenecen a Él. Sigamos viendo el versículo 2. Y será aquel varón, está hablando del Señor Jesús, será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Mire, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. O sea que el turbión, mire, y todo este viento es de la lepra, del pecado y la maldad que habita en el ser humano que no está en Dios. Y como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. O sea, será, mire, fuentes de agua viva, como el Señor Jesús dijo a la mujer samaritana, el que bebiere de esta agua, está hablando del agua física, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, o yo le doy, dice el Señor Jesús, de su interior correrán, mire, ríos que saltarán para vida eterna. Entonces este varón será como arroyos de aguas en tierra de sequedad, que este mundo ofrece sus cisternas, pero sus cisternas de este mundo están secas, no son las que sacian el alma. ¿Cuáles son las cisternas de este mundo? Mire, todo lo que desea la carne, todo lo que la carne anhela, eso son prácticamente lo que este mundo ofrece. Pero Dios nos enseña acerca de que hay una mejor satisfacción en Dios. Los placeres de este mundo son los tinacos que ofrece, sus placeres de la carne que termina un momento. Pero Él es como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Versículo 3. No se ofuscará entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Amén. Versículo 4. Y el corazón de los necios entenderá
para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Versículo 5. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Amén. Bien, refugio fiel es nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Refugio fiel para el pecador, refugio fiel para los tiempos duros y difíciles de la vida cotidiana, momentos de enfermedades, para tiempos de angustias, para tiempos de persecución, tiempos de tribulación, cualquiera que sea la situación que esté pasando, hermanos, amigos, Dios es refugio fiel a través de Jesucristo. A Él vengamos, porque Él es el verdadero refugio. Los refugios que ofrece el mundo, que ofrece el diablo, conducen a las tinieblas, conducen a la separación de Dios, conducen a la perdición eterna. Pero el verdadero refugio, que es Jesús, conduce a la vida eterna, a una vida gloriosa, a una vida llena de su poder, de su presencia, aún a él, mientras estamos en esta tierra. Vea, tenemos el gozo y la bendición de su dirección, de su poder, pues nadie puede vencer el pecado por su propia cuenta. No lo puede hacer. Pero Jesucristo es el verdadero refugio para aquel que está pasando tentaciones. ¿Está siendo usted tentado? ¿Está siendo tentado a hacer lo malo? Corra, refúgiese en Jesús, arrepiéntase, que Él tiene sus brazos abiertos para perdonarle, para cambiarle, para darle nueva vida y para que veamos diferente, oigamos diferente, actuemos diferente y caminemos por caminos sanos, por caminos que son sus caminos. Amén. Vamos a orar. Oremos a Dios. ¿Quiere usted recibir a Jesús, amigo o amiga? Si usted así lo quiere hacer, le invito a que usted repita esta oración conmigo, si usted así lo desea. Padre Celestial, vengo a ti, Señor, en esta hora, con todo mi corazón, Señor, reconociendo mis pecados delante de ti. Reconozco, Señor, que el pecado vive en mí y el pecado me arrastra a hacer lo malo. Pero hoy, Señor, me arrepiento, ya no quiero ser igual. Yo me refugio, Señor, bajo tu sombra, bajo tus alas. Extiende tu brazo de poder sobre mí, Señor, y perdona todos mis pecados. Límpiame, Señor, de todo lo malo. Reconozco que tú eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Hoy te acepto con todo mi corazón. Te recibo, Señor Jesucristo. Clamo a ti ahora, Padre, que me llenes de tu Santo Espíritu. Sella mi corazón con tu sello, Señor Jesús, e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Cámbiame, Señor. Libértame de la lepra del pecado y de la maldad. Muchas gracias, Señor. Amén. Sigamos orando. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, porque tenemos un refugio fiel, un escondedero fiel, que se llama Jesucristo, que es el verdadero refugio. Te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón por darnos tu presencia.
por librarnos del pecado y de la muerte. Te agradecemos, Señor, por darnos a tu Hijo Jesús, que por medio de su sacrificio en la cruz tenemos el perdón de pecados y la vida eterna. Suplicamos ahora, Señor, que nos ayudes a permanecer firmes. Cambia cada día nuestra vida, que nuestros oídos puedan oír tu voz, Señor, que nuestros oídos espirituales puedan escuchar tu voz, que nuestro corazón pueda obedecerte. Quiera obedecerte. Yo, Señor, anhelo que limpies mi corazón. ¿Quiere decirle esto al Señor, hermanos o amigos? Límpiame, Señor. Haz que yo pueda, Señor, hacer tu voluntad. Quita de mi corazón todo lo malo, todo lo perverso, todo lo que me separa de ti. Padre que estás en los cielos, tú sabes que soy tentado a hacer lo malo. Soy tentado a hacer lo que no conviene. Cámbiame, Señor. Yo ahora, Padre, te recibo a ti como mi verdadero refugio. Sáname de esta lepra del pecado. Sáname de la inclinación, Señor, de mis ojos y mis oídos y mi corazón a hacer lo malo. Sáname de lo malo. Sana la obra de mis manos. Señor, sana mi caminar, sana mis pies espirituales, sana mi caminar espiritual. Que yo pueda caminar contigo, Señor Jesús. Toma de mi mano, Señor. No me sueltes, Señor Jesús. Yo te necesito en gran manera, Señor. Siga orando de esta manera. Padre, muchas gracias. Señor, en tu mano dejamos ahora la vida de nuestros hermanos. Te pedimos que los llenes de tu presencia, llénalos de tu poder, llénalos, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre. Te suplicamos, Señor, que nos permitas permanecer bajo la roca, bajo el refugio, bajo esa sombra, bajo ese peñasco que eres tú, Señor Jesús. No solo para esta vida, sino para la eternidad. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias te damos con todo nuestro corazón. A ti sea el honor, la gloria y la alabanza y toda la adoración. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga fortaleciendo. Sigamos adelante con Cristo Jesús, pues nosotros estamos felices con Cristo. Solo Él nos sostiene, Él nos guarda, Él nos defiende, su mano poderosa nos sostiene. Dios nos bendiga, amados hermanos y amigos, y les esperamos el día de mañana, los que estamos aquí en la iglesia, en Rabinal Baja Verapaz. Estamos aperturando mañana o todos estos domingos de 7 a 9 de la mañana. Gracias sean dadas a Dios que tenemos esta oportunidad de estar en los cultos. Así es que, hermanos, no nos quedemos, busquemos a Dios, vengamos a la iglesia. Y los que no viven en esta ciudad de Baja Verapaz, en Rabinal, pues vayan a una iglesia, asistan a donde les prediquen de Cristo Jesús como el Señor, Dios y Salvador del mundo. Amén. Hasta pronto. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para
para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.